Hola y bienvenido. Hoy vamos a mostrarles cómo encontrar niveles de soporte y resistencia en un gráfico de velas, es decir, métodos basados en Price Action. Si está interesado en conocer más formas de identificar niveles, háganoslo saber en los comentarios y las desglosaremos en futuros vídeos. Antes de nada, vamos a describir brevemente tres tipos de operaciones en niveles de soporte-resistencia para principiantes. Las operaciones en retrocesos implican cambiar la dirección de la tendencia actual. Como regla general, no se recomienda precipitarse en una operación en retrocesos, como se suele decir, una vela no invierte la tendencia. Es mejor esperar a que el precio forme un máximo y posiblemente haga un higher low y un retroceso. Las operaciones de ruptura implican que los niveles de soporte y resistencia no han funcionado, y la entrada en la operación se realiza en la ruptura. En este caso, el trader suele esperar una vela larga y fuerte con un volumen convincente que rompa el nivel como si no estuviera ahí. Y la tercera opción es un flip, cuando el precio vuelve al nivel desde el otro lado después de la ruptura. En este caso, los traders suelen esperar a la formación de una vela completamente por debajo del nivel roto en la dirección de volver a él. En este caso, habrá más posibilidades de una operación rentable. Así pues, pasemos al primer método de construcción de gráficos de soporte y resistencia mediante Price Action. En primer lugar, analizaremos los niveles de precios históricos que ya hemos mencionado en el video sobre estrategias de footprint, y utilizando el Nasdaq diario como ejemplo, mostraremos lo que hay debajo de este término. Señalaremos los swing high y swing low significativos que aparecen en marcos temporales superiores, por ejemplo, diarios, semanales o mensuales. Veamos cómo aparecen los swing máximos y los swing mínimos. El precio alcanza un determinado máximo, como aquí, luego baja, crea un swing low y vuelve a subir. Por ejemplo, señalemos los 5 swing high en nuestro ejemplo. Cuando aprenda a identificar niveles históricos significativos, obtendrá bastantes niveles de soporte y resistencia. Al precio le gusta volver a ellos porque hay liquidez por encima y por debajo de ellos, los stop losses de los traders que previamente entraron en posiciones a su alrededor. Utilizaremos el objeto de dibujo Horizontal Ray y activaremos el imán. Esto hará que el final de la línea se pegue automáticamente al swing high o al swing low. Dibujaremos unos cuantos de estos niveles y desglosaremos las posibles operaciones. A primera vista, puede parecer que el precio no ha reaccionado a este nivel aquí, que lo ha sobrepasado. Sin embargo, esta vela es positiva. No es verde, pero como hemos comentado en vídeos anteriores, está cerrando por encima del 50% de su altura. Dicho esto, si hubiera entrado en el mercado al cierre de esta vela y hubiera colocado un stop loss por debajo de su mínimo, mire el enorme movimiento que podría haber capturado aquí. La operación es ejemplar. El siguiente nivel volvió a funcionar muy bien. Tenemos una muy buena vela de ruptura aquí. Desafortunadamente, esta vela no llegó hasta la cima, por lo que no cumplió las condiciones para una inversión. Sin embargo, era posible entrar, por ejemplo, en la ruptura de este máximo. De hecho, incluso en esta vela, estaba claro que el mercado quería seguir subiendo. Los siguientes niveles funcionaron muy bien en la ruptura. Tenemos una vela de ruptura muy buena aquí. Podríamos esperar un flip en la vela verde, pero no estaba completamente por encima del nivel de soporte. Esperamos a ver una vela de ruptura brillante de nuevo. Y aquí podríamos entrar en short en el cierre de la vela con un stop loss por encima del máximo. Y como puede ver, la operación alcanzaría fácilmente el objetivo estándar de 2-1. Aquí, mientras tanto, podríamos haber realizado otra operación. Porque aquí tuvimos una reacción diferente a este nivel. Aquí tenemos una vela que rompió el nivel, y al mismo tiempo, se podría haber operado un flip aquí. A continuación tenemos otra vela en la ruptura, pero no apoyó el movimiento hacia arriba. Este intervalo no sería una buena operación, ya que pondríamos un stop loss aquí y nos pondríamos en short según las reglas del flip. Aunque podemos ver que las velas reaccionaron de nuevo al nivel, es mejor seguir con la estrategia de entrar en la operación al primer toque. Otra forma de construir niveles históricos es con cierres significativos, porque el mercado muy a menudo reacciona a ellos también. Por ejemplo, el cierre del mes, del trimestre o del año. Voy a buscar en la historia donde fue el cierre de 2023, aquí. Esta es la última vela de 2023. Voy a dibujar la línea de nuevo. Notará que hubo reacciones de nivel aquí. Hubo velas negativas, pero finalmente hubo una ruptura. Y el precio continuó con una subida bastante fuerte. Ahora voy a dibujar el cierre del año pasado, que es 2024.
Voy a utilizar el rayo horizontal de nuevo, y aquí tenemos el cierre de 2024. Veamos si podemos venderlo. Puede ver el flip aquí, y de hecho continuó subiendo bastante bien. Luego tenemos otra vela de ruptura, esta de aquí. Puede ver que va a funcionar fácilmente. Otra vela de ruptura aquí, probablemente no nos permitirá operar 2-1. Hubo una ruptura a la baja aquí, una continuación del movimiento al alza, y luego ninguna reacción al nivel. Sin embargo, aplique el nivel 21.236 en el gráfico Nasdaq y esté atento a las reacciones a medida que el precio vuelva allí. El cierre del año estará en vigor durante todo este año y debería esperarse una reacción al mismo en marcos temporales inferiores. El segundo método son los niveles basados en el Fair Value Gap. Delante de usted hay un gráfico de 30 minutos del Nasdaq. Fair Value Gap es un lugar en el gráfico donde el precio solo se ha movido una vez. Por ejemplo, esta vela representa un Fair Value Gap. Comienza en el máximo de la vela anterior y termina en el mínimo de la vela siguiente. El precio vuelve al Fair Value Gap muy a menudo, y ya podemos ver que la mecha de la vela verde en la tendencia alcista ha intentado hacerlo. Echemos un vistazo a las posibilidades de trading de esta formación. Resaltaremos el Fair Value Gap con el objeto de dibujo excepto la parte ya solapada por la mecha. Puede ver cómo más adelante el precio volvió con mucha precisión al FVG y se impulsó como desde un nivel de resistencia. El precio reaccionó con bastante rapidez al siguiente Fair Value Gap, vamos a destacarlo. Las velas entraron en él y luego continuaron el movimiento al alza. Podríamos colocar un stop loss en el low de la vela verde o por debajo de la zona FVG resaltada, ya que este es el espacio que el mercado muy probablemente querrá cubrir. Y al cierre de la primera vela positiva, de nuevo nuestra vela verde, podríamos entrar en la operación con un cálculo de riesgo-recompensa de 2-1. Dado que vemos que la tendencia alcista prevalece, podemos buscar puntos de entrada en lo adicionales utilizando FVG. Aquí, por ejemplo, hubo una reacción excelente a un pequeño FVG. Rápidamente la vela tocó la zona deseada con su mecha y cerró positiva, lo que nos habría dado la oportunidad de entrar en la operación con el bloque de órdenes. Contábamos con un long porque habíamos visto una serie de highs y lows crecientes antes de esto. Y al final hubiera sido una operación estupenda. Tendría razón si dijera que hubo un retroceso aquí. Esencialmente, un trading de FVG es lo mismo que un trading de flip, donde el precio vuelve al nivel del otro lado. Por lo tanto, cambiamos de un gráfico de 30 minutos del Nasdaq a un gráfico de 5 minutos. Siempre es una buena idea identificar los niveles de soporte y resistencia en marcos temporales superiores antes de pasar a un marco temporal inferior para entrar en una operación. Este enfoque ayuda a aclarar el punto de entrada. Por lo tanto, hemos encontrado el Fair Value Gap y vemos que la vela ya ha cerrado mínimamente rompiendo la zona. Sospecho que no cerró por encima del nivel de la altura del 50%. Vamos a comprobarlo. De hecho está un tick por debajo de la altura del 50%. Tenemos que esperar a la siguiente vela positiva para empezar a operar. Podemos entrar en la operación al cierre de esta vela verde, ya que finalmente ha cerrado por encima del 50% de su altura. Esta es la confirmación más sencilla del concepto Smart Money. Ahora podemos colocar nuestro stop loss por debajo de la vela, por debajo del mínimo swing actual, o por debajo del Fair Value Gap ya que el precio puede volver a esta zona. El stop loss es de 98 ticks, por lo que fijaremos el objetivo en 196 ticks. Y el objetivo acaba de ser alcanzado. Los siguientes métodos para encontrar niveles están relacionados con el concepto Smart Money, Order Block y Breaker Block nos ayudarán. Ellos, al igual que FVG, crean toda una zona para reaccionar al soporte o resistencia. Ya hablamos de ellos en la primera parte de la serie Smart Money. Un recordatorio rápido, un bloque de órdenes se construye como la última vela positiva en una tendencia alcista antes de la formación de un swing high, o como la última vela negativa en una tendencia bajista antes de la formación de un swing low. La vela en la que destacamos el bloque de órdenes es positiva porque cierra por encima del 50% de su altura. Este es el gráfico actual de la libra esterlina y puede ver la reacción al bloque de órdenes inferior. De nuevo, aquí es donde usted podría entrar y operar. Es una buena idea combinar marcos temporales, es decir, si estoy trazando un gráfico de bloques a 30 minutos, es una buena idea entrar en una operación a digamos, 5 minutos.
Echemos un vistazo. Podemos ver que la vela roja colisionó con el bloque de órdenes y la primera vela positiva fue la siguiente, la verde. Aquí podríamos entrar en la operación al cierre con un stop loss por debajo del swing mínimo. Breaker Block es una vela a la que el precio no ha reaccionado. Sin embargo, se puede operar como un flip, es decir, cuando el precio vuelve a la zona después de una ruptura. Por ejemplo, el bloque de órdenes basado en la última vela positiva aquí se convirtió en un Breaker Block cuando las velas verdes lo rompieron sin mucho esfuerzo, pero más tarde hubo una reacción decente a este nivel como un nivel de resistencia. Si le interesa entender las formas de operar con Order Block y Breaker Block, le dejaremos un enlace al video en la sugerencia. Y las dos últimas formas de construir niveles de resistencia y soporte mediante price action son los números redondos y los niveles discrecionales. Dependen sobre todo de la psicología y de sentir el mercado, así que los dejamos para el final. Empecemos por construir niveles discrecionales, que se basan en donde se ha producido con más frecuencia en el pasado la reacción de un lado u otro. Volvemos a utilizar la línea horizontal, pero sin el imán. Esencialmente estamos buscando visualmente el nivel en el que el precio ha reaccionado con más frecuencia con fuerza. Hemos trazado una línea horizontal a lo largo de las velas en el gráfico diario y ahora vamos a marcar los lugares donde el precio reaccionó con la mayor frecuencia posible. Por ejemplo, aquí hubo reacciones. Por conveniencia, seleccionaremos muchos niveles a la vez y resaltaremos en amarillo el que nos parezca más interesante. Y veamos cuál fue la reacción a este en un marco temporal inferior. Hubo bastantes reacciones interesantes a 30 minutos. Si el precio se acercó al nivel desde abajo, espero a la primera vela en la dirección esperada. Un poco por debajo del nivel había un range. Hubo una ruptura en la misma línea y antes hubo un gap. Si miramos a continuación, de nuevo hubo ranges en la línea por debajo de la línea amarilla, y también hubo un gap en el nivel de la línea amarilla. Por supuesto, debemos tomar estas líneas con cierto escepticismo. Solo buscamos la mediana entre los lugares en los que hubo cierta actividad. Lo mismo se aplica a los números redondos. Es el método más sencillo basado en la psicología. Los números con ceros al final se consideran intuitivamente puntos de parada importantes. La gente tiende naturalmente a redondear. Esto lleva a los traders a colocar a menudo sus órdenes en torno a estos niveles, creando clústeres de liquidez. Veamos un ejemplo. Tiene delante un gráfico diario del Nasdaq en el que hemos trazado tres líneas en los niveles de precios de 21.000, 20.000 y 19.000. Puede ver cómo reaccionó el precio a estos niveles. Aquí está la primera reacción a la resistencia en el nivel de 19.000. Ese nivel resultó ser débil. Y aquí tenemos una vela de ruptura, convincente y larga. Aquí podríamos entrar en long al cierre. La siguiente vela indica un tercer tipo de trading, el flip. Esta vela está por encima de la resistencia y vuelve al nivel del otro lado, lo que la convierte en soporte. Esperaremos a un retroceso desde arriba hasta la resistencia rota, que ahora se ha convertido en soporte. Y el desencadenante más fácil para entrar en una operación es esperar a la primera vela que se mueva en la dirección deseada. Esa vela no tiene que ser verde, pero debe ser positiva. Como esta. Entraríamos aquí con un stop loss por debajo del mínimo y entraríamos en long. La operación funcionó. Sigamos. Aquí tenemos otra ruptura, pero la nueva vela no mantuvo su mínimo. Aquí se ha formado un gap y el precio está muy contento de volver para llenar el hueco, así que un long no va a funcionar aquí. Si miramos más adelante, el precio no alcanzó el nivel de 21.000 por unos pocos ticks y hubo una reacción muy convincente aquí. Y, por supuesto, este movimiento a la baja ya era negociable. Si miramos más adelante, la tendencia bajista continuó. Porque esta vela generalmente termina por debajo del soporte de seguimiento, haciendo que el soporte se convierta en resistencia. Aquí es donde el precio vuelve a la resistencia desde abajo. Esperemos a la primera vela negativa. Aquí está. Puede abrir un short en ella. A continuación, se ha formado un Fair Value Gap, que indica un interés muy fuerte en operar con la tendencia bajista. Si miramos más adelante, hubo una reacción en el nivel de 19.000 de nuevo en esta vela. Si estamos esperando la primera vela para ir en la dirección deseada, es esta. Aquí podríamos abrir un long con un stop loss ya sea por debajo del mínimo de esta vela o por debajo del mínimo swing. Y el objetivo sería este nivel. Esto es en realidad un flip de nuevo,
una ruptura del mínimo histórico significativo del que hablamos al principio. El nivel de precio se rompió aquí. Volvemos al nivel por debajo y seguimos el movimiento a la baja. De cualquier manera, en el flat trading, un non tendría sentido aquí. Como puede ver, la construcción de soporte y resistencia por números redondos es la forma más sencilla, pero a menudo estos niveles son bastante débiles. Aún así, puede ver que hubo bastantes reacciones en el marco temporal diario, aunque potencialmente el marco temporal de 4 horas también funcionaría. Gracias por su atención y esperamos que algunas de estas técnicas se adapten a su estilo de trading. Nos vemos en el próximo video.